Aquí seguramente estamos personas que nos interesa generar un cambio en nuestra sociedad. Somos personas que al dedicarnos a la educación, sin importar cuáles son las disciplinas que nos traen acá como profesionales, estamos dispuestos a hacer con excelencia esta labor. Sabemos que al final de un año de dar clases no hay un cansado como el cansado del maestro, pero también hay una satisfacción impresionante al haber tocado tantas vidas y sin importar si trabajamos con adultos, con los más pequeños, la labor del maestro sigue siendo la misma, que es acompañar a estudiantes a mejorar día con día. Y entonces de esto precisamente vamos a platicar hoy en este taller que tiene un título bastante largo, Estrategias socioemocionales para crear un clima positivo en el aula, que precisamente nos va a ayudar a reflexionar un poco acerca de todo lo demás que ocurre dentro del aula, que no se limita a la información meramente, sino a a todos los demás aspectos que como humanos, los estudiantes que tenemos enfrente de nosotros, pues van a estar teniendo. Definitivamente tenemos que concebir a los estudiantes como entes que tienen situaciones psicobiosociales, psicológicas, biológicas y que están en un contexto y que a partir de esto podemos entender la importancia de establecer un ambiente positivo en el aula. Quiero compartir con ustedes la agenda de hoy. Pues empezaremos platicando acerca de la importancia de esto, de establecer un clima positivo en el aula. Vamos a empezar con una pregunta inicial de cuándo ocurre el aprendizaje. Ustedes me van a ayudar a contestarla en unos momentos y vamos a platicar a partir de eso de las claves para fomentar ese ambiente positivo. Después de esta parte introductoria, empezaremos a entrar de lleno a las estrategias y técnicas. Definitivamente esta no es una conferencia en la que vamos a encontrar la receta mágica en donde si ustedes siguen estos 3, 4 pasos van a tener resuelta la situación socioemocional de sus salones, pero sí va a ser un espacio para que podamos reflexionar juntos y aprovechar cómo estamos invirtiendo estas 2 horas entre profesionales que viven experiencias muy similares a la mía para buscar las mejores estrategias y técnicas que se acoplen a nuestro contexto. Y en ese sentido, el taller va a finalizar con un ejercicio de aplicación en grupos en el que vamos a diseñar algunas estrategias y técnicas ya más centradas al contexto que nosotros trabajamos. Vemos por ahí saludos desde diferentes departamentos y eso de verdad nos alegra tanto que sea realmente este un punto que podamos compartir desde la experiencia de cada uno y sin lugar a dudas cuando estemos trabajando en grupos vamos a poder notar que las cosas que nos funcionan en mi sede o en mi carrera probablemente no funcionan para otros, pero sí puedo traer algunas cosas nuevas de la experiencia de los demás. El último punto serán algunas reflexiones finales. Para empezar, me gustaría proponerles esta primera pregunta y es, ¿por qué estamos en este taller? Fuera de las horas de formación que esto me representa o porque quizás tenía estas 2 horas libres o alguien me invitó, me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de por qué estamos en este taller en el sentido de qué es lo que nos une aquí, a pesar de que yo soy ingeniero, yo soy abogado, qué estamos haciendo todos aquí y me gustaría que pudiéramos compartir las respuestas en el chat. Si pudieran escribir en el chat qué creen ustedes que es lo que nos une en este taller, se los voy a agradecer. Me interesa aprender a apoyar a mis estudiantes de mejor manera, el servicio a los estudiantes. Qué palabra tan potente, servicio. Creo que esto es parte de una cultura, ¿verdad? El servicio, seguir aprendiendo, que es parte de nuestra ética como profesionales, no detener nuestro propio aprendizaje. Porque las emociones son muy importantes para los seres humanos y debemos eh, apoyar a controlar esas emociones. Interés para tener un ambiente agradable en clase, tener herramientas para acompañar, continuar aprendiendo, ser cada día mejor, formándome por compromiso, aprender a trasladar conocimiento a mis estudiantes, contar con un clima positivo en el aula. Las nuevas generaciones, definitivamente el mundo va cambiando, las maneras en las que los estudiantes reciben el feedback, los andamiajes, cómo acompañarlos mejor, acompañar de una forma adecuada a mis estudiantes. Creo que desde ya vamos encontrando nuestros puntos en común, ¿verdad? Que es
asumir mi responsabilidad, como dice ahí José Guillermo, mi propia misión de educar desde la universidad, comprender a los estudiantes desde una perspectiva más grande que simple y sencillamente desde mi asignatura. Vamos a continuar. Muchas gracias a todos por los comentarios que están haciendo llegar aún. La comunicación asertiva, con el bombardeo de la información, los estudiantes suelen distraerse y no estar en el mejor momento en clase. Creo que estos son definitivamente temas que vamos a ir abordando poco a poco en este taller. Bien, vamos a continuar y me gustaría que me pudieran acompañar en una actividad con esta herramienta Slido. Pueden escanear el código QR o bien ingresar al sitio web slido.com e ingresar el código que aparece en pantalla. En esta primera actividad lo que vamos a hacer es una nube de palabras y la pregunta es esta: ¿cuándo ocurre el aprendizaje? Es decir, en otras palabras, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son los factores que deben existir en el aula para que los alumnos aprendan? ¿Cuáles son estas cuestiones que no podemos dejar pasar? Ya tenemos algunos participantes en la herramienta y entonces vamos a compartir aquí algunas palabras clave. Ambiente seguro. ¿Qué otras cosas deben ocurrir en el aula para que exista el aprendizaje? Interés, confianza, limpieza, experiencia, aplicación, a conectar conceptos, concentración, motivación, empatía, propósito. Ya se va poniendo algunas palabras más grandes que son las más repetidas, ¿verdad? Motivación, empatía, interés, respeto, dicen por ahí también, disponibilidad, atención. Bien. Definitivamente estas palabras ya nos hablan de cuestiones que van más allá de solo la información, ¿verdad? No son únicamente el contenido que yo voy a trasladarle a mis estudiantes, y sí aparece por ahí otras palabras que son de hecho muy interesantes de ver. El orden, por ejemplo, emoción. ¿A quién no le gusta aprender en un ambiente donde me siento emocionado, motivado, interesado? Muchas gracias por su participación y pues vamos a continuar con esta discusión que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Que es cuándo ocurre el aprendizaje. Entonces aquí tenemos esta pequeña reflexión de que la importancia de un clima positivo en el aula es precisamente lograr el aprendizaje, así como promover el bienestar emocional y armonía. Buscamos con tener todas estas, por ahí me había adelantado yo a colocar algunas palabras como interdependencia, disciplina, seguridad, curiosidad, confianza, motivación, actitud, reto. Todas estas son palabras que de alguna manera nos hacen alusión a la parte más humana de la interacción en el aula. No nos hablan necesariamente de un buen examen o de una buena metodología, que sin duda son importantísimas, pero una buena técnica no necesariamente va a suprimir la importancia de que haya un ambiente positivo en clase. Y para esta primera discusión que me gustaría que tuviéramos, vamos a, los voy a invitar a que vayamos a salas eh, para que podamos discutir en grupos cuáles son de estas palabras que ustedes mismos compartieron en la herramienta las tres más importantes, y me gustaría que pudiéramos ponerlo en, en orden, de la más a la menos importante, pero siempre las tres más, el top tres de las condiciones o factores más importantes para que ocurra el aprendizaje. Entonces estaremos en una discusión de alrededor de 3 a 4 minutos en grupos y al volver, pues escucharemos cuáles serán esas tres condiciones más importantes. En este momento voy a crear las salas para Están poder... creados. ¿Las estás creando? Ok. Ujú. Muchas gracias. Sí, podemos unirnos a los grupos para ir discutiendo cuáles son esas tres condiciones
más importantes para que ocurra el aprendizaje.
Buenas. Bienvenidos de vuelta y muchas gracias por su participación. Creo que después de intentar hacer este ejercicio nos podemos dar cuenta de algo y es que es mucho más complejo intentar decir tres únicamente, elegir la más importante, porque la educación va mucho más allá, es un proceso bastante complejo, pero si pudiéramos elegir, ¿verdad? Y Realidad, pudiéramos tener esa todos mis capacidad de hijos. priorizarlas, eh, me gustaría que tal vez en el chat para que podamos agilizar un poquito más la participación. Perdón, ¿cuál fue el resultado de su discusión? Si pudiéramos compartir por ahí para poder empezar a ver algunos si coincidimos o no. ¿Cuáles son esas condiciones más importantes? Aquí tenemos interés, compromiso, comunicación asertiva, confianza, motivación y criterio. Qué interesante el tema del criterio. Motivación, compromiso y disponibilidad. Muchas gracias al grupo 5. Empatía, motivación, interés. Motivación en ambas vías. Creo que eso sí es importantísimo recalcarlo, que el profesor debe estar también motivado. Eh, la motivación es importante, pero es interesante que se logra con conceptos claros y complicidad en la acción del aprendizaje. Por ahí nos dicen confianza, experiencia y motivación, comunicación, compromiso y motivación, interés, disciplina. Muy bien, muchas gracias. Aprendizaje y motivación. Creo que de las que más se repiten, si ustedes me dirán si estoy equivocado, es la motivación, ¿verdad? Que esto definitivamente, ¿cuándo me siento motivado para aprender? Cuando el profesor que está enfrente de mí me conoce, sabe qué es lo que me mueve por dentro, ¿verdad? Sabe de qué manera presentarme la información, qué cosas son importantes para mí y cómo atiende a mis necesidades. Y eso es bien difícil de lograr, la motivación. Ustedes no me dejarán mentir que cada vez uno de los retos más importantes es mantener la atención de los jóvenes, los adultos jóvenes, que cada vez estamos más en contacto el, con los celulares, con las redes sociales y perdemos la atención muy pronto. Entonces, definitivamente esto es algo que podemos tomar en cuenta cuando diseñamos estrategias y técnicas para mejorar el aspecto socioafectivo de nuestra clase. Este ejercicio que vamos a hacer aquí es únicamente para pensar. Si alguno de ustedes se siente cómodo compartiéndolo en el chat, puede hacerlo. De lo contrario, pueden quedárselo para ustedes mismos, pero sí vale la pena que lo hagamos. Pensemos en un profesor que haya dejado huella en nosotros. Pensemos en cómo se llamaba, cómo me hacía sentir y qué le hacía especial a ese profesor o a esa profesora. Puede ser un profesor de la primaria, de la secundaria o de la universidad. Voy a detenerme 30 segunditos para que pensemos. No es necesario compartirlo, pero si alguien se siente cómodo con compartirlo en el chat, también es una opción. Muy bien. Definitivamente cuando las personas pensamos en los profesores que dejaron huella, eh, es probable que podamos encasillar nuestras motivaciones o las razones que hemos dicho, nuestros argumentos en alguna de estas categorías, por poner algunas, ¿verdad? Que es un profesor que tenía altas expectativas, es decir, aquel profesor que desde el día uno tenía una alta exigencia, me enseñó bastante, fue, eh, creía que
que yo debía mejorar y creyó en mi potencial y no se daba por vencido. Era un profesor que quizás daba la mía extra, que mostraba con su ejemplo la excelencia y yo quería imitarlo. Probablemente me refiero más bien a una persona que yo podía ver que era genuino, que era auténtico, que tenía cualidades de humano, que no era un profesor más, sino yo podía ver al ser humano que estaba ahí en el aula, tenía sentido del humor, me contaba cuestiones relativamente personales, sentía cercanía con él. O puedo hablar del profesor que dejó huella en mí porque era aquel que se interesó por mí, aquel que tenía la capacidad de escucharme, de verme cuando nadie me veía, de prestarme atención, de verme a los ojos, de hacerme sentir especial. Cualquiera que haya sido la categoría donde cabe su respuesta, seguramente estamos hablando de que el profesor que dejó huella en nosotros es aquel que logró motivarme, que logró compartir de su humanidad y verme como un humano al que necesitaba una mano y me acompañó. No es únicamente el maestro que me compartió las mejores fuentes de información o el profesor que hacía los exámenes más largos. No necesariamente va a ser algo técnico que recordemos de ese catedrático, pero sí lo que seguramente nos marca de los profesores es el aspecto humano. En mi caso personal, quisiera compartir brevemente mi experiencia, y es que una maestra que marcó positivamente mi vida fue una maestra que me daba clases de educación precisamente, y ella me dijo esta reflexión que vemos aquí abajo en blanco. Ve a sus estudiantes a los ojos antes de empezar. Para el momento en el que yo estaba estudiando esta carrera, ya tenía yo algún tiempo de estar compartiendo con adultos de educación por madurez, y yo, joven e inexperto, pensaba que los estudiantes adultos pues éramos capaces de dejar fuera del aula nuestros problemas personales y dedicarnos simple y sencillamente a aprender. Con el tiempo, por supuesto, y con mi propia experiencia como estudiante, me fui dando cuenta de que esto no era así, pero no fui capaz en este momento de entender la magnitud de lo que ella me estaba queriendo comunicar. Y era, si usted necesita 30 segundos para verla, los ojos de todos esos estudiantes, esto puede hacer un cambio. Eh, y si después de este taller nos olvidamos de las técnicas que vienen más adelante, de las herramientas que voy a compartir con ustedes, y quisiera por lo menos que nos quedáramos con esta gran técnica que es necesitas un minuto. Pongámonos en el escenario donde entramos a un salón de clases en donde una estudiante terminó el receso y porque yo soy puntual, necesito que estén puntuales, ella ingresó al aula, pero acaba de perder su celular, lo dejó en la cafetería, sus compañeras más cercanas están preocupadas por ella, quizás algún otro se burló del asunto, en fin, el ambiente como tal no está apto o no es idóneo para el aprendizaje en este momento. Si yo no puedo notar, si yo soy capaz de observar este clima actual y ver a los ojos a esta estudiante y decirle, hey, necesitas un minuto para ir a reportarlo a la administración para ver si todavía lo encuentras en la cafetería. Esto no solamente va a cambiar a esta estudiante, sino también cambia la dinámica con las amigas que sintieron que este profesor está reconociendo la importancia de las emociones de mi amiga. Creo que vale la pena escucharlo un poco más. Tranquiliza al grupo, no cambia mayor cosa. Esta estudiante se va con la responsabilidad de volver pronto, y esto permitió una mayor conexión con mis estudiantes. Simple y sencillamente necesitas un minuto. Necesitas un minuto para ir a tomar agua, te veo estresado, te veo, necesitas hablar conmigo un minuto, puede ser en lo que otros están haciendo un ejercicio. Esto es simple y sencillamente entender que aunque yo tenga un plan para 1 hora y 20 de clase, un minuto no hace la gran diferencia en términos de compartir el contenido, pero sí para generar un ambiente apto para el aprendizaje. Cuando hablamos de educación socioemocional, nos referimos a todo lo demás que no es el aprender el conocimiento o el saber, sino es a aprender a hacer, a convivir y a aprender. Y esto es una tarea gigantesca, porque a pesar de que trabajamos con estudiantes universitarios, no podemos dar por sentado que ellos han logrado las competencias más altas en cuestiones como estas. Siguen desarrollándolas. Entonces, muchos de ellos no son capaces aún de reconocer sus emociones, de saber que necesitan un tiempo fuera para
poder autorregularse o que necesitan mejorar su forma de organizar su tiempo, que a algunos les cuesta ser más empáticos que otros, precisamente por el contexto particular de esos estudiantes, en donde quizás son hijos únicos o quizás nunca se los exigieron, vienen algunos de homeschooling, la capacidad de ser autónomos con su aprendizaje, no todos lo tienen desarrollados. Entonces, todas estas cuestiones son a las que nos referimos con educación socioemocional. Y eso es responsabilidad de quien se dedica a educar, es decir, de todos nosotros, de acompañar a los estudiantes no solamente en su caminar académico, sino también en su caminar humano. Vamos a continuar con la herramienta de Slido y esta es la segunda y última actividad que haremos en esta herramienta porque tengo dos preguntas que me gustaría que todos pudiéramos ir observando las respuestas de los otros acerca de las claves para generar ambientes positivos en clase. Entonces, si pudiéramos regresar a la herramienta, esta será la primera pregunta. Vamos a unirnos ya sea por medio del QR o nuevamente, si no han cerrado la herramienta, alguien ya nos está contestando aquí, ¿verdad? Aquí podemos contestar más o menos amplias respuestas como nos sintamos cómodos, pero la pregunta es, ¿cómo construyo yo vínculos con mis estudiantes? Conversando, siendo amigable, escuchándolos. La pregunta de tu día, siendo empático, conociéndolos, interesarme por sus otras actividades o los otros cursos, una buena comunicación, celebrando sus logros, acercándome a su contexto, compartiendo, amigable, escuchándolos y dándoles consejos que me piden, sin ser invasivo, qué excelente acotación, dándoles seguimiento, conversando, dejando que se expresen. Por ahí nos cuesta a veces a los profesores eh, callarnos un momento para escuchar más allá de las participaciones teóricas de nuestros estudiantes, escucha activa, interés por ellos. Vamos a dar un minutito más para respuestas y vamos a cambiar a la siguiente pregunta. Compartiendo, evitando regañar y juzgar, que creo que esto se nos da bastante bien a los profesores. Dar una sentencia, ¿verdad? Dar la verdad, ser empático, cómo se sienten, celebrando sus logros, tener detalles ocasionales como el día de cariño. Creo que eso lo aprecian bastante, ¿verdad? Aunque sea un momento para expresarles precisamente el cariño, el aprecio, dar espacio de expresión, propiciando el diálogo. Creo que siempre si nosotros nos lo proponemos, podemos encontrar los espacios para darles sus momentos de hablar, de ser escuchados. Bien, si no han empezado a contestar, vamos a detenernos y vamos a esperar a la siguiente pregunta. Ser empáticos, dar ejemplos reales en el ámbito laboral, no prejuicios. Y vamos a cambiar de pregunta. Solamente hay un participante que está escribiendo. Para no dejarlos con la palabra en los dedos. Empatía. Bien, vamos a tener que movernos de esta pregunta. Eh, y ahora bien, miramos la otra cara de la moneda que es, ¿cuál es un límite o una norma indispensable para mi clase? Porque ya vemos que no todo puede ser color de rosa, ¿verdad? También tenemos que colocar ciertos límites en nuestra clase. Por ejemplo, el respeto. No estamos aceptando faltas de respeto. La puntualidad me parece fundamental, que deben participar, deben escuchar a los demás. La disciplina, el respeto y cumplir los tiempos o plazos, ¿verdad? Esto creo que es fundamental para el ámbito laboral, la puntualidad. Pero definitivamente aquí reina mucho el tema de respetarnos, porque la puntualidad, al final de cuentas, es respetar el tiempo del otro, es la participación, es respetar el diseño de mi clase porque estoy diseñando algo que te va a funcionar, la responsabilidad con tus entregas de tareas, de proyectos, cero agresiones. Creo que esto es muy importante también como tener cero tolerancia de esto y ser modelo de esto. Yo no promuevo la agresión o la agresividad ni con mi propia forma de conducirme con ellos. La responsabilidad, la puntualidad son palabras que se repiten. La apertura al diálogo, cumplir con sus actividades,
por respeto a ellos mismos, ¿verdad? Que eso es lo que hablamos, que el asunto con la responsabilidad es respetar el diseño de su proceso de aprendizaje, que bastante tiempo nos toma. Trabajar con todos los compañeros de clase de la mejor actitud, sin malos gestos, que norma tan humana. Respeto, honestidad y cero violencia, reglas claras, quizás de repente las construimos entre todos. Muchas gracias a todos por participar en esto y pues ya nos habla un poquito esta actividad de esas claves para generar los ambientes positivos en clase. Entonces, aquí podemos ver una frase que resume bastante bien el tema de modelar el ambiente que queremos y que todo lo que hago en el aula es percibido por mis estudiantes. Es decir, no solo lo que yo les digo que hay que hacer, porque si yo les digo aquí todos debemos respetar, pero yo no respeto cuando ellos quieren hablar, yo no respeto cuando ellos tienen una opinión distinta de la mía, en fin, pues ellos van a decodificar esta información también. Entonces, el catedrático que se pone enfrente de un grupo debe tener en cuenta que su proceder debe ser el ejemplo de lo que quiere conseguir en ellos. Y seguramente los estudiantes empiezan a comportarse de determinada manera porque han pasado por el aula de tal profesor. Y esto es de manera inconsciente porque empatizan tanto con esta persona que quieren agradarlo, compartiendo con él actitudes y comportamientos que encuentran positivos y benéficos. Hablamos ya de la construcción de vínculos, que es a partir de esto, de escucharlos, de prestarles atención, de conocerlos, de que sí, y que quizás también necesitan escuchar algo de mí, tal vez no algo tan personal, pero si a ellos les interesa de repente saber que me gustan más los gatos que los perros, que me gusta el café sin azúcar, que me gusta entrenar por las mañanas o que me gusta salir a pasear en los departamentos de Guatemala. Son cosas tan sencillas que podemos ir compartiendo con ellos, en lo que ellos pueden encontrar cosas con las que pueden tener en común y así generar vínculos. Pero si solemos pensar que como soy autoridad no comparto nada de mí, esto lo que hace es marcar cierta distancia con ellos que al final de cuentas no les permite sentir este vínculo con nosotros. El trato respetuoso a los estudiantes, que es precisamente eh, darles el tiempo a ellos para hablar y también es respetar su proceso de aprendizaje. No todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden de la misma manera y nuestro trabajo es precisamente buscar la manera de atender las necesidades de cada grupo. Aunque hayamos dado el curso 6, 7 veces, ustedes mismos sabrán que cada grupo es distinto y lo que nos funciona con unos no nos funciona con otros. Otras tres claves que solo vamos a ir mencionando, pues es tener un lenguaje positivo con ellos, no darle su sentencia de muerte desde el inicio del curso, eh, reconocimiento de sus logros. Y para reconocer sus logros es fundamental que podamos monitorear su trabajo, que podamos estar de cerca con ellos, que cuando los pongamos a trabajar en grupos, en parejas o de forma individual, estar de cerca viendo lo que están haciendo y no nada más caminando por las filas, sino acercándonos a ver cómo están pensando, cómo están resolviendo las actividades, porque de esa manera me doy cuenta, a tal persona le cuesta sintetizar, le cuesta encontrar, yo qué sé, inferencias, pero cuando tiene un pequeño logro, soy capaz de reconocerlo y de hacérselo saber en el momento. Cuando como grupo logran algo, se logran comunicar mejor, evitan conflictos, yo tengo que ser capaz de reconocerlo y decírselos en el momento. Esa es una de las claves para que el feedback funcione, que debe ser inmediato. La retroalimentación debe ser en el momento y genuina, específica. Evitamos mantenernos siempre en el excelente, buen trabajo para todos, porque esto de alguna manera denota que no conocemos tan a fondo el esfuerzo que tenía este trabajo del estudiante. Procurar una comunicación asertiva, es decir, no modelar ni agresividad ni pasividad, sino comunicar lo que necesitamos de ellos. Algunas veces creo que es importante explicarles a ellos el por qué estamos procediendo de alguna manera, explicarles de dónde vienen las decisiones que estamos tomando para que no todo lo tomen de manera impuesta, pero no porque a ellos no les parezca vamos a dejar de hacer algo que creemos que es bueno para ellos. En todo caso, podemos hacer algunas modificaciones a partir de una negociación que lleguemos con ellos, pero es nuestra labor comunicarles porque estamos hablando con humanos y son adultos, la mayor parte de ellos que claramente tienen puntos de vista ya muy bien formados. Las últimas tres claves que vamos a mencionar es
como veíamos, el establecimiento de límites y normas, que esto lo que nos permite es una sensación de seguridad, de confianza, hacer sentir que aquí todos los días la clase empieza puntual porque vamos a tener el momento más importante que es la activación de presaberes o tenemos un pequeño examen, etcétera. Lo que me hace a mí es, yo estoy seguro de que con el link tal, cuando yo llego a la clase va a haber un examen que después de 2 semanas va a haber un repaso que me puedo preparar para el examen de tal o cual manera. Entonces, estas normas, límites y rutinas nos ayudan a favorecer la confianza y seguridad en el aula. Comunicar altas expectativas, que esto para muchos les sonará muy familiar el término del el efecto Pigmalión, que más allá del mito al que hace referencia, en donde Pigmalión pues lo que hace es tener una escultura y se enamora tanto de la escultura que al final es tal su deseo de que se convierta en real en esa mujer que Afrodita se lo concede y él puede tener pues a esa mujer que se había convertido de su escultura algo real. Entonces, esto en educación se traduce como la profecía autorrealizada, que es esta cuestión de que nosotros confiamos tanto en los estudiantes que somos capaces de comunicarles nuestras expectativas altas y como estamos seguros que lo van a lograr, les damos más y mejores estímulos. Entonces provocamos motivación en ellos. Pero si yo desde el inicio de la clase digo, desde el inicio del curso, este curso solo lo ganan 2 de 20 estudiantes, estaré realmente comunicando lo que quiero, que es pónganse las pilas, trabajen con esfuerzo, con excelencia. No, es preferible un mensaje más positivo, como este curso va a llevar bastante esfuerzo y trae grandes retribuciones para su vida profesional. Voy a exigirles bastante. Espero de ustedes excelencia porque sé que ustedes lo pueden hacer y comunico que ellos tienen ese potencial de estar, de pasar de donde están hacia donde los quiero llevar en todas mis acciones, en la manera en la que les doy respuestas, como realmente yo creo que ellos son capaces, sé que merecen una respuesta a su pregunta, una respuesta completa. ¿Y para qué le voy a responder a un estudiante que no creo que vaya a lograrlo? Le contesto algo medianamente aceptable, pero si yo creo que su pregunta es genuina, me esfuerzo en darle una buena respuesta, me esfuerzo en darle un buen reconocimiento y en diseñar un proceso de aprendizaje que responde directamente a sus necesidades. Y por último, pero no menos importante, está el autocuidado docente. Quienes estuvieron ya en el taller de ayer, creo que es fundamental que nosotros como catedráticos tengamos espacios para sentirnos liberados, acompañados, mejorar nuestra propia salud mental, porque vamos a seguir comunicándoles en todo momento que si estamos cansados, no podemos esperar que ellos reaccionen de manera positiva en todo momento. Bien, para empezar ya de lleno al tema de las estrategias, vamos a distinguir el término de estrategia y técnica para fines de este taller como la estrategia a estos esfuerzos cognitivos, conscientes, técnicos, didácticos, para conseguir un objetivo específico. En este caso, son estrategias que me plantean un objetivo general, es un plan que puede ser a partir de mi observación. ¿Qué es lo que yo encuentro que mis estudiantes necesitan en este momento? Algunos ejemplos son, yo quiero que ellos mejoren la comunicación conmigo o entre ellos mismos. Esto es lo que yo veo que les hace falta, porque cuando los pongo a trabajar en grupo, hay mucho choque o yo no termino de entender qué es lo que a ellos les molesta. En fin, puede ser otra alternativa, reducir el estrés académico, aumentar la autoestima y la resiliencia de mis estudiantes. Tal vez la estrategia es más para mí, que yo quiero comprender mejor sus preocupaciones, verlos más, escucharlos más, percibir el ambiente de mejor manera. O, como hablábamos también de la situación de que cuesta mantener su atención, yo me enfoco, me pongo como objetivo mejorar sus lapsos de atención o concentración. Entonces, si yo tengo la estrategia clara, podemos utilizar técnicas específicas y también hacer que todas mis acciones vayan encaminadas a esto. Por ejemplo, si yo lo que necesito es que mis alumnos mejoren su comunicación entre ellos, propicio espacios para que haya comunicación. Los pongo a trabajar en grupo, les indico, les explico y modelo cómo debe ser la comunicación. Cosas tan sencillas como
puedo ir a comprar algunos objetos que sirvan como para que la persona que tenga el objeto, el peluche, etcétera, sea quien habla, porque todos hablan a la vez y se lo van rotando, aunque parezca una actividad bastante sencilla, cuesta a algunos autorregularse y decir, sí, no es mi turno para hablar. Entonces, quizás no es una gran técnica, pero es un pequeño cambio en mi paradigma de que todas las decisiones que yo tomé antes de la clase permiten que ellos logren este objetivo que yo he trazado como estrategia global. Y de forma más concreta podemos ir encontrando otras técnicas, como que ya son procedimientos específicos, que son mi ruta de acción, ¿verdad? Que son, por ejemplo, esta que algunas de estas vamos a ir viendo, quizás podemos modelar algunas como la respiración guiada. Por ejemplo, esto nos puede tomar 1 o 2 minutos de la clase en donde nosotros invitamos a nuestros estudiantes a respirar, porque los miro altamente estresados, acaban de terminar un examen, van a tener un examen conmigo, tienen entrega de proyectos, quizás no durmieron, entonces soy sensible ante esto. No puedo empezar mi clase si ellos están alterados, vienen de cualquier actividad que los alteró bastante, puedo guiar una respiración. Eh, por ejemplo, podemos hacer una respiración que quien quiera acompañarme y con la cámara apagada para que puedan sentirse más cómodos también de cerrar los ojos. Vamos a hacer una respiración eh, en 4 tiempos, es decir, vamos a respirar por 4 segundos, sostenemos la respiración 4 segundos y luego exhalamos en 4 segundos. Vamos a repetirlo 3 veces al menos y vamos a colocar la lengua en el paladar cerca de los dientes, digamos, como para evitar que expulsar el aire en este momento por la boca, sino simple y sencillamente por la nariz. El objetivo de esta actividad es enfocarnos en el aire que está ingresando, que sostenemos, y en la velocidad en la que lo expulsamos. Entonces, vamos a empezar. Respiramos profundo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo lentamente. 1, 2, 3, 4. Nuevamente, inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Esta última vez vamos a sostener 5 segundos y exhalar 6. Respiramos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos lo más lento que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Qué nos ayuda a esto? A detener por un momento la mente y pensar únicamente en nuestra respiración. A esto podemos añadirle ciertas variaciones. Por ejemplo, les podemos hacer que imaginen que tienen un plato con cenizas bastante finas enfrente y solamente deben respirar e intentar no mover esa ceniza al momento de exhalar. Entonces, esta imagen que yo estoy colocando en su cerebro de poner las cenizas enfrente, lo que nos ayuda es a enfocar la atención a ese aire, a esa respiración, y deja de tener por un momento importancia el examen en el que no me fui bien, yo qué sé, el proyecto que todavía no he terminado, y lo que le estamos diciendo a nuestro organismo es, si tengo la capacidad ahorita de respirar profundo, es porque no viene detrás de mí un león, es porque no viene detrás de mí corriéndome alguien, o yo no estoy en una situación de alto riesgo, estoy en control de mí mismo. Lo mismo es si los invito a tomar agua, por ejemplo, hacer una respiración muscular, vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata la respiración muscular. Podemos hacer gimnasia cerebral. Aquí quienes quisieran acompañarme con la cámara, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo con las manos y pudiéramos ir encendiendo las cámaras. Lo que vamos a hacer es, con una mano vamos a tener el dedo índice y con la otra mano el meñique. Y luego vamos a ir cambiando.
cambio, 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 y voy aumentando la velocidad. ¿Por qué esto se llama gimnasia cerebral? Porque lo que hace es ayudar a mi cerebro a conectar ambos hemisferios en acciones distintas. Otro ejercicio de esto, ¿cuánto nos toma esto? 1 minuto de la clase. ¿En qué me ayuda? A enfocar toda mi atención en lograr que no se me salga el dedo incorrecto al momento de cambiarlo. Por ejemplo, esta actividad probablemente la han visto en donde con una mano pues hago círculos en mi abdomen, estoy haciéndolo un poquito más alto porque para que se pueda ver en la cámara, y con la otra doy pequeños golpes en la cabeza. Al cabo de un tiempo hago el cambio, entonces aquí es en donde mi cerebro empieza a hacer un poco de cortocircuito porque me empiezo a dar palmadas en el abdomen o a hacer círculos en la cabeza. Entonces, a medida que esto va liberando el estrés, va generando más atención, puedo ir trayendo a mis estudiantes al aquí y a la hora. Me toma 1 o 2 minutos, no, no pierdo el hilo de mi clase, simple y sencillamente hago una pausa. Podemos hacer 1 minuto para deshacerme de lo que me molesta. Quizás este ejercicio podríamos hacerlo en este momento. Tomar un pedazo de papel. Tomemos un pedazo de papel que posteriormente vamos a desechar y voy a colocar 1 minuto para que escribamos ahí aquello que en este momento me molesta, pero que durante esta hora que falta de la conferencia no puedo resolver. Simple y sencillamente es algo que aunque yo intente en este momento resolver, no me va a pasar. Es verdad, sí funciona, lo hago a veces al inicio de mi clase. Muchas gracias, Ana. Entonces, el minuto empieza ahorita. Escribamos algo que tengamos en mente que nos preocupa. No lo vamos a resolver, solo lo vamos a escribir. Podemos escribirlo con tanto detalle como querramos, cómo me estoy sintiendo al respecto, todo lo que me ocupe la mente fuera de este taller, fuera de esta clase, se va a ir en este papel. 20 segundos más. 5 segundos. Tiempo. Bien. Una vez escrito, lo que vamos a hacer es doblarlo y ponerlo de lado, y nos podemos poner tan creativos como queramos en la clase. Traigan todos los papeles, los vamos a hacer una bolita todos juntos, y como clase nos vamos a deshacer de esa preocupación que tenemos. La podemos romper y tirarlo a la basura, en fin. ¿En qué me ayuda esto? Me ayuda a desintoxicar la mente. Es hacerles entender a ellos que está bien tener preocupaciones, está bien tener momentos para todo, porque este es el momento de la clase, y no estamos invalidando sus emociones y no estamos invalidando sus problemas. Existen y van a seguir existiendo. Los vamos a poner un momento de lado, y escribir los problemas de repente nos ayuda a ver el tamaño de lo que es. Yo a veces siempre pongo, más bien siempre pongo el ejemplo de una araña, que no es lo mismo que a mí me digan, tenés una araña atrás, a yo poder agarrar la araña y poder verla y decir, ah, quizás no era tan grande, me imagino una tarántula. Entonces, el escribir el problema en un papel me permite visualizarlo, y quizás ese estudiante más tarde se lo va a llevar el papelito y va a ver, sí, pues este es el problema, y la verdad es que no es tan grave como yo me lo imaginaba. Ya no siento la intensidad del asunto como lo sentía. Pasé de tener en la mente a 10 a un 6 o 7 la intensidad de ese problema en mi mente. Otras de las técnicas que podemos nosotros compartir con nuestros estudiantes es mostrarles herramientas para planificar su tiempo, para organizarse. Por ejemplo, un planificador, una agenda. Ante un proyecto nuevo, por ejemplo, podríamos
pedirles que escriban, moderarles con ellos y darles el chance en clase de que lo hagan. Escriban todas las actividades que implica este proyecto, en el orden en que se les ocurra. Comprar materiales, bocetarlo, presentar, hacer investigación, imprimir el trabajo, todas las actividades que se les ocurran, tantas como sean posibles. Ahora les van a poner en prioridades A, B o C. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son categoría A? ¿Cuáles son categoría B? ¿Cuáles son categoría C? Después de que las colocan en categorías A, B y C, fijémonos solo en las A y coloquémoslas en orden. ¿Cuál es la uno, 2 y 3? Luego la B y luego la C. Un ejercicio tan sencillo como este, que me tomará una cuestión de 3 4 minutos en clase, les está dando una herramienta a ellos para organizar su tiempo y sus prioridades y saber por dónde empezar. Sí, lo primero que tengo que hacer es investigar, o lo primero que tengo que hacer es cotizar, en fin, de acuerdo a la naturaleza de nuestra materia. No podemos esperar que los estudiantes aprendan cosas que no se les han enseñado nunca. Entonces podemos sentarnos simple y sencillamente a quejarnos y a esperar a que aprendan, o podemos intentar hacer algo. Al fin y al cabo, no hay peor lucha que la que no se hace. Eh, Estuve algunos años dando clases en quinto primaria, y quinto primaria me parecía un grado bastante alto. Y en un año, pues a la administración se le ocurrió la genial idea de trasladarnos del cuaderno a un cartapacio con hojas. Y ahí nos pudimos dar cuenta que los estudiantes no sabían usar las hojas, no sabían usar el margen, no sabían dónde, cuál era el lado correcto. Y pues evidentemente las quejas de los maestros eran: no, ¿cómo va a ser posible que en quinto primaria no sepan usar hojas? Solo teníamos dos opciones: o quejarnos o enseñarles. Y después de una semana, por supuesto, con la paciencia de enseñarles: este es el margen, esta es la parte más amplia, aquí debería estar los agujeros, evidentemente lo iban a lograr. Y así lo mismo con todas las habilidades socioemocionales. Son habilidades, es decir, se entrenan, se pueden aprender. Puedo aprender a autorregularme, puedo aprender a respirar mejor, puedo aprender a organizar mi tiempo, puedo aprender a ser empático, a escuchar, a comunicar mis emociones. Por ejemplo, yo veo que mis estudiantes tienen muy poco criterio, tienen o son muy crueles. Puedo ayudarlos a generar refuerzos positivos entre pares. Yo hoy voy a modelarles cómo hacer el refuerzo positivo, pero en las presentaciones siguientes son ustedes quienes deben dar el refuerzo a sus compañeros, explicándoles puntualmente qué es lo que les gustó de la presentación. Y esto va a ser parte de su evaluación también. Entonces, ellos deben empezar a construir retroalimentaciones más completas. Otra técnica muy que parece poco relevante, pero puede cambiar el juego para bastantes de nuestros estudiantes, es que les presentemos una agenda antes de la clase. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es tal y tal cosa. Por ejemplo, al inicio de este taller, al presentarles la agenda, lo que hice fue quitarles la duda a varios de qué se irá a tratar esto. ¿Será que va a ser una cuestión donde vamos a ver videos, vamos a hacer, lo que sea, alguna manualidad? O sea, lo que sea que pudo haber pasado por mi mente. La agenda lo que me permite es tener un ambiente de confianza y seguridad de qué es lo que va a ocurrir. Y aquí tengo tres ejemplos de estrategias con técnicas. La primera de ellas, la estrategia que elegí, fue fomentar la empatía y comprensión. Entonces, aquí les propongo algunas técnicas que yo fui recopilando para esta estrategia. Entonces, lo primero que hago es diseñar o determinar más bien la estrategia que necesito de acuerdo a lo que yo veo en mis estudiantes. En este caso, yo veo que es un grupo que le falta empatía y comprensión entre ellos. Entonces, ¿qué técnicas puedo utilizar? Por ejemplo, círculos de conversación. Hoy puede ser una conversación acerca de cómo podemos eh, mejorar nuestro trabajo en equipo, y que cada persona tenga el chance de comunicar en grupos pequeños, en círculos de cinco o como clase, sus ideas, y empezarnos a escuchar los unos a los otros. Puedo tener un jarrón de problemas porque veo que hay muchas preocupaciones individuales que me gustaría no darles una respuesta desde mi yo adulto de 20 30 años mayor, sino quizás de algo más cercano. Les pido que escriban alguna preocupación, algún problema que tengan ellos o algún amigo, porque quizás por ahí podemos llegar a problemas que no conocemos, que son los que están detrás de este ambiente un poco difícil de leer.
Lo doblan en un papel, me lo entregan en un jarrón y puedo hacer yo tal vez un descarte antes por si acaso hay algún papelito que no valga la pena leer en grupo. Y durante la semana voy leyendo un papel y podemos compartir entre todos los estudiantes algún consejo para ese estudiante que pudo haber escrito esto de manera anónima, por supuesto, su problema y damos ideas de solución. Esto genera empatía, nos toma 2 o 3 minutos de clase y les damos una respuesta desde un par, desde alguien más cercano. Podemos asignar roles, por ejemplo, cuando lo que me hace falta a mí es, no sé, administrar mejor mi tiempo. Puedo asignar 2 líderes del tiempo que van a tener el conteo de las actividades de grupo y deben ir pendientes de esto y les voy dando a ellos los roles de las cosas que más les beneficien. Puedo modelar la mediación de conflictos, que es, bueno, veo que hay claramente un problema en mi clase, llamo al estudiante A, al estudiante B, les doy lápiz y papel a cada uno y les explico las reglas de la mediación. Cada uno tendrá 2 turnos para hablar. Cuando tú tengas tu turno, estudiante B no puede hablar, pero sí puedes escribir para no interrumpir. Cambiamos, ahora tú puedes hablar y el estudiante A debes anotar si tienes algo para no interrumpir. Al cabo de 2 o 3 intervenciones de cada uno, intentemos llegar a acuerdos. Es modelarles el diálogo. No podemos esperar que ellos simple y sencillamente sepan comunicarse, escuchar y atender, llegar a acuerdos sin permitirles los espacios para hacerlo. Podemos también modelar asertividad, mensajes yo, ser nosotros mismos los primeros empáticos. Me parece que esto te está causando enojo, te molestó, creo que te molestó algo de lo que dije. Esos mensajes yo percibí, yo siento, no dan una sentencia de estás enojado y yo estoy decidiendo sobre sus emociones o te hiciste tal cosa. Simple y sencillamente estamos decidiendo sobre ellos sin darles el chance de hablar. Nosotros no estamos demostrando empatía y comprensión. Les doy el chance a ellos también de hablar. Ofrecer disculpas. Creo que esto es algo que nos cuesta bastante a los profesores, reconocer cuando nosotros mismos nos equivocamos y esto es muy valorado por los estudiantes. Saber, sí, es un humano más que se pudo haber confundido y tuvo la valentía de aceptarlo a tiempo. En esta primera estrategia me gustaría que profundizáramos o que tuviéramos la vivencia un poquito de los círculos de conversación, por lo que nos iremos a grupos. Vamos a irnos a salas y uno de los participantes será el mediador, que tendrá la función de catedrático, imaginando que tenemos eh, un solo grupo de estudiantes. Y cada participante explicará cuál es el reto más grande a nivel socioemocional con sus grupos de estudiantes actuales. Entonces, todos van a ir participando sobre cuáles son esos retos que actualmente enfrentan en sus salones. Será una cuestión de participaciones de 1 minuto lo más de cada uno. Y cada participante podrá argumentar si está de acuerdo o no con lo que ya escuchó o complementar y añadir con información nueva. El moderador al final de la conversación tratará de obtener una conclusión con la que todos estemos en el grupo de acuerdo. Entonces voy a formar los grupos. Muy bien. Y volvemos en unos 5 minutitos. Recordemos que tenemos tiempo limitado en nuestras participaciones. Tratemos de ser breves para que todos puedan participar. La pregunta principal es, ¿cuáles son los retos más grandes a nivel socioemocional con los grupos de estudiantes actuales?
Bien, me parece que ya estamos todos de vuelta y eh, por ahí pasé platicando con el grupo 7 que eran solo dos personas. Creo que me gustaría volver a escuchar la conclusión de la que hablaban ustedes, si pudiéramos recordarla por ahí. ¿Cuál grupo, perdón? El grupo 7 que eran solamente dos licenciadas las que estaban en el Ah, grupo. sí, sí, estamos ahí. Pues platicábamos de que los estudiantes actualmente traen mucha carga en cuanto a problemas, ¿verdad? Familiares, económicos, laborales, los que también pues están trabajando. Y pues traer toda esa carga de problemas conlleva que ya en la clase pues no estén presentes, pues mentalmente, ¿verdad? Físicamente sí están, pero mentalmente no están ahí. Ya efectos de que pues no sigan las instrucciones o no aparte de que no aprendan, no vayan entregando pues o haciendo bien las actividades y que también se suma la distracción del celular, ¿verdad? Entonces la falta de atención sí ya está bastante presente por tecnología y por esa carga de problemas que trae. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Creo que esto sí nos resume bastante lo que por ahí estaba escuchando de otros grupos, que es estas preocupaciones que mantienen a los jóvenes, ya sea en el futuro o en el pasado, pero les cuesta estar en el presente de la clase. Y este tipo de actividades, como los círculos de conversación, lo que nos ayuda es a que ellos puedan tener momentos de interacción genuinos en donde deben prestar su 100% de atención a otros y que no va a salir siempre bien a la primera. Esto sí lo tenemos que tener nosotros claros. No es una falla nuestra, es una habilidad que está en desarrollo en las personas. Aprender a comunicar y a escuchar. A medida que lo repitamos, vamos a ir viendo mejoras y esto lo vamos a poder ir replicando en la conversación común y corriente de la clase, pero con temas que a ellos les van a ir, por ejemplo, que pueden servir para una discusión que me va a servir para mi tema o que yo estoy viendo directamente que es un problema que podemos abordar entre todos. Empezamos a construir esta habilidad para mejorar, en este caso, la empatía y la comprensión. La siguiente estrategia, la segunda de tres que elegí para este taller, es desarrollar autorregulación y manejo del estrés. Hay cursos que de por sí a los estudiantes les generan estrés porque saben que los exámenes son difíciles, porque de esto depende mi carrera y la verdad es que si nosotros podemos colaborar con ellos a que, sí, no voy a quitar que esto es difícil, pero yo estoy para acompañarte, yo estoy aquí para ayudarte. Respiremos un momentito, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de la respiración muscular. Podemos buscar hasta videos en YouTube para poder guiar meditaciones o mindfulness, que es esto del estar aquí a la hora, de procurar pensar en nuestra respiración, dejar pasar los pensamientos. Ahí podemos irnos haciendo de herramientas que vayan más con nuestro estilo. Y, por ejemplo, la respiración muscular lo que nos invita es a ir pensando en todos los músculos del cuerpo. Podemos empezar con la frente, luego pasamos a la boca, y lo que hacemos es tensar ese músculo y relajarlo. Por ejemplo, en este momento puede ser que no nos hagamos conscientes de nuestras piernas. No sentimos hasta que pensamos en ellas que tenemos piernas. Entonces, si ustedes en este momento sienten sus piernas, la posición en la que están, no las muevan, solamente háganse conscientes de sus piernas, luego presionen los músculos lo más fuerte que puedan por unos segundos y liberen. Probemos con la espalda. ¿Cuál es la posición de mi espalda? Si necesito mejorar mi postura en este momento, puedo hacerlo. Presiono los músculos por unos segundos y suelto. Esto definitivamente ayuda a que el estudiante relaje un poco el cuerpo. Puedo ayudarlos a tener tomas de decisiones con diagramas para que consideren todos los factores, para que pongan en papel todas estas preocupaciones. Actividad física que a todos nos ayuda a liberar esta carga. Por ejemplo, puede ser simple y sencillamente estirarnos. Levántense un momento y nos estiramos. O puede ser, vamos a dar una caminata por el pasillo, una caminata silenciosa para que respiren y caminen, porque han pasado todo el día aquí en el salón. O hay mucho calor, ¿verdad? Entonces vamos a dar una vuelta y regresamos. 1 o 2 minutos, no perdimos gran parte de nuestra clase. Como hablábamos también, la planificación y organización,
podemos modelarles y proveerles herramientas que sean útiles y concretas para lo que necesitamos que ellos hagan. Y por último, algo que me parece que es importante es las actividades rompehielos o icebreakers, que son actividades que están diseñadas para descansar un momento la mente, para salirnos de nuestro estado habitual, que puede ser una papa caliente, que puede ser encontrar las 6 diferencias en las imágenes, puede ser cualquier actividad que me permita reírme un momento, que me permita distraerme, pero no todas las actividades rompehielos son adecuadas para mis estudiantes por su edad, por sus características, etcétera. Y esa va a ser la segunda actividad que vamos a realizar en este momento, que es con ayuda del Internet o la inteligencia artificial, puede ser a través de WhatsApp. Ustedes tienen Meta, pueden escribirle a Meta solicitándole ideas o a partir de su propia experiencia, una lista de actividades rompehielos apropiadas para estudiantes universitarios. Vamos a tener unos minutitos para buscar individualmente algunas actividades rompehielos que puedan funcionarnos para estudiantes universitarios y luego nuevamente iremos a salas para compartir cuáles son aquellas que me gustaría que mis colegas escucharan y así yo también escucho algunas de ellos que puedo aplicar ya en mi práctica. Licenciado Juan Luis, usted dijo que en el chat. No, vamos a buscarlas. Ahorita solamente es buscarlas. Buscar Ok, las actividades rompehielo y después vamos a irnos a salas para compartir con otros 2 o 3 catedráticos estas actividades que probablemente yo ya he usado o que encontré y me parecen apropiadas para mi contexto. gracias. Con gusto. 30 segunditos más y vamos a empezar a irnos a salas. Para esto sí nos ayuda ChatGPT, o Meta, Internet o mi propia experiencia, que por ahí he escuchado a algunos que ya tienen años en las aulas. Estaremos en grupos unos 3 o 4 minutitos, solo como para hacer una lluvia de ideas con mis colegas y volvemos al pleno. Nos vamos uniendo a los grupos, por favor, para poder escuchar y compartir también.
Bienvenidos de vuelta. Por ahí estuve escuchando una lluvia de ideas bastante enriquecedora de actividades rompehielo y el reto claramente es buscar actividades que puedan ser atractivas para las edades con las que trabajamos, pero es un reto no imposible. O sea, sí creo que esto, si nosotros nos lo proponemos, podemos encontrar algo que sea sencillo, que se adapte a nuestras características como catedráticos y a las características de ellos como estudiantes. Por favor, reserven estas ideas que tenemos como actividad de rompehielo porque vamos a utilizarlas en nuestra actividad grupal que vamos a empezar en un par de minutitos. La última estrategia con la que vamos a cerrar eh, este periodo del taller es cómo fomentar la motivación y la confianza. Aquí, como hablábamos antes, es importante, fundamental, reconocer y recompensar los esfuerzos de los estudiantes de manera inmediata, de forma específica, conocer qué es lo que estoy diciendo para que sea un refuerzo genuino y auténtico. No tengo por qué, por supuesto, dar un regalo para que sea una recompensa, sino simple y sencillamente una palmada en la espalda, un reconocerlo, una felicitación, un mensaje en la plataforma, en fin, son cuestiones que pueden hacer ver que al estudiante que le importa mi aprendizaje a este catedrático. Autonomía de elección, como trabajamos con adultos, mientras mejor tengamos la gama de opciones que ellos puedan tener, más satisfacción van a tener ellos de sentir que son dueños de su propio proceso. Es decir, en la manera en la que les presentamos la información, los puede motivar a, bueno, aquí hay un libro, aquí hay un documental, pueden elegir dos de las tres fuentes, la que a ustedes les parezca mejor. Les estoy dando la misma información de tres, cuatro formatos y ellos están eligiendo aparentemente lo que están haciendo, pero todo está ya diseñado por mí y la verdad es que no me importa tanto cuál formato usen, pero que lean o que miren o que escuchen, etcétera. O al hacer grupos, pueden hacer parejas, pueden hacer tríos, pueden hacer grupos de tres, pueden trabajar en un papelógrafo, pueden trabajar en todas estas oportunidades que nosotros tenemos en el diseño de una lección para darles opciones a ellos, hace que ellos puedan sentirse que tienen la capacidad de decidir sobre su proceso. Les da mayor autonomía, les motiva más a que lo que están haciendo ellos lo eligieron a pesar de que las opciones fueron provistas por nosotros. Dar una retroalimentación constructiva con la técnica del sándwich que ya todos probablemente conocen. Esto lo podemos modelar con ellos y hacer que luego ellos puedan dar este tipo de retroalimentación a otros compañeros y a medida que vamos entrenando la habilidad, vamos a ir viendo cómo se genera mayor criterio en ellos de no solamente reconocer lo malo o decir qué bonito estuvo y me gustó bastante, muy bonita tu voz, sino simple y sencillamente vamos construyendo con ellos la habilidad de dar feedback porque tenemos claro que nuestro panorama no es la clase de hoy, sino que estamos formando jóvenes que más adelante van a ser líderes de empresa, que van a tener equipos a su cargo, que van a ser empresarios, en fin, que van a necesitar estas habilidades. Establecer las expectativas del día, ya platicamos acerca de esto, cambiar amenazas por retos, que no es lo mismo decirles que van a perder a que les estoy presentando una situación que va a demandar atención de ellos, pero que estoy seguro que lo van a lograr, que estoy ahí para acompañarlos cuando necesitamos que algún compañero particularmente se sienta más aceptado, más motivado, podemos hacer uso de los pares que los conocen más y podemos hacer una carta que es una actividad de 5 minutos en donde cada uno puede escribir en un círculo, escribe su nombre en una hoja y la vamos pasando de escritorio en escritorio y cada uno va escribiendo un mensaje positivo para él o en la espalda de pueden ser mensajes anónimos o no, en la espalda vamos anotando todos un mensaje positivo y al final cada uno termina con una hoja con cosas que usualmente no vemos de nosotros mismos que son buenas. Y quizás incluirnos en esta actividad sería algo bastante interesante. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio de aplicación. En este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tiempo de unos 10, 15 minutos para reunirnos con otros 3 o 4 colegas y aquí es donde vamos a utilizar pues ya toda esta información que hemos ido viendo que no se trata nada más de una receta, sino de construir cosas que pueden ser desde nuestra experiencia, con ayuda de inteligencia artificial, a partir de entender el problema, vamos a ir en grupos a seleccionar una de estas dos estrategias que yo les estoy proponiendo aquí, que sería la uno, mejorar la comunicación con o entre mis estudiantes. Puedo elegir la estrategia 2, ampliar lapsos de atención o concentración, o si alguno de los participantes tiene una situación real que quisiera abordar en ese momento,
aproveche la oportunidad y coloque una estrategia tercera creada por el grupo. Ustedes seleccionan en primer lugar una estrategia, ya sea estas dos o una de ustedes. Y luego les voy a compartir ahora en el chat una presentación compartida, un slide, para que ustedes busquen según el número de grupo en el que ustedes se encuentran, la sala uno, ustedes son el grupo uno, sala 2, son el grupo 2, así. Y ahí van a anotar la estrategia y al menos tres técnicas que sean útiles, realistas, apegadas a su estilo como catedráticos, al contexto con el que ustedes trabajan. Y ahí podemos utilizar, por ejemplo, las actividades rompehielo. Entonces, en la presentación que ustedes van a tener ahorita en el chat, eh, van a encontrar también ya las instrucciones pegadas. Entonces, si pudieran empezar por ingresar y los voy a asignar a un nuevo grupo. Para que todos veamos, aquí estamos en el ejercicio de aplicación, les pegué las instrucciones para que las tengamos a la mano y buscamos el grupito según la sala. Una persona puede estar escribiendo y después podemos también tener ahí tanto la estrategia como las técnicas anotadas. Para esa actividad, si tendremos alrededor de unos 10 o 15 minutos, podemos empezar a unirnos a las salas desde ahora.
Por ahí estaba viendo sus diapositivas y creo que vale mucho la pena que ahora nos tomemos por ahí 2 minutos más, pero esta vez para ir a robar ideas, para ir a explorar, a visitar, vámonos de tour por todas las otras diapositivas y veamos lo que nos están presentando los colegas. Démonos un par de minutos para darles un vistazo a todos los demás diapositivas. Muy bien. Quizás tendremos el tiempo para escuchar a una o dos personas que quisieran compartirnos algo así breve y puntual después de esta discusión que tuvimos con otros compañeros que tienen la misma experiencia con nosotros. ¿Hay alguien que quisiera compartirnos? Pues nosotros nos enfocamos en la estrategia de comunicación en el grupo 6, Ujú. porque pensando en los chicos de primer ingreso que aún no se conocen, entonces buscábamos las maneras de cómo pudieran ellos interactuar mientras trabajaban en clase y se fueran conociendo. Entonces, incentivar mucho lo que es el trabajo en grupo, pero no por afinidad, sino que asignándolos e ir variando esos grupos con las diferentes estrategias, ¿verdad? De actividades de rompehielo, etcétera, que realizáramos en clase. Muchas gracias. Precisamente para ir generando ese sentido de comunidad. Muchas gracias, licenciada Gladys. ¿Hay alguien más que quisiera compartir alguna reflexión, algún hallazgo a partir de este trabajo en equipo? Si quieren, comparto lo del ejercicio del grupo 11. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, nosotros nos enfocamos a la estrategia de ampliar los lapsos de atención con nuestros estudiantes, ¿verdad? Sobre todo con aquellos que son inquietos, ¿verdad? Y necesitamos ampliar su concentración, motivarlo para el trabajo. Entonces, colocamos acá algunas ideas, ¿verdad? Que desde el inicio, pues presentarles la agenda del día, ¿verdad? Una agenda visual y, por supuesto, muy variada, con cronómetros para las actividades, también para ir motivarlos y también generar autonomía, ¿verdad? Para mejorar su trabajo y su participación. También como estrategia 2 es ir supervisando los avances, ¿verdad? Una tutoría con retroalimentación, apoyo, reconocimiento, por supuesto. Tercero, tener derecho a entrega a los chicos que tengan un avance de más del 25 puntos, ¿verdad? Como un reto también, establecerlo claramente. Y a los estudiantes pues, que son inquietos, compartir estos aciertos y que ellos sean capaces dentro de la clase de compartir con sus compañeros de trabajo cuáles han sido los aciertos que van teniendo en su actividad, a qué obstáculos se han enfrentado para que también él vea esa responsabilidad y que se le tome en cuenta, ¿verdad? Y otra estrategia puede ser también que se apliquen simuladores en clase, no importa en qué disciplina, por ser una dinámica muy que implica la participación en tiempos cortos, van aplicando lo que están aprendiendo, lo que escucharon en clase, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues definitivamente la idea de este ejercicio y que imagínense cuánto cambiaría
nuestra experiencia en la educación, si tuviéramos más chance de poder diseñar estrategias o experiencias de aprendizaje en compañía de otros colegas, con la experiencia de todos y las herramientas que juntos podemos ir construyendo, pero el simple hecho de sentarnos un momento a reflexionar en que estas necesidades son importantes y que sí tenemos acciones que podemos tomar desde ya, nos invita a mejorar, a hacer un trabajo más ético, más profesional. Entonces, ya para cerrar el taller, quisiera invitarlos a que en el chat pudieran compartir algunas de sus reflexiones finales de cuál es el impacto que tiene el profesor en el clima del aula. Es decir, ya de forma más puntual, ¿qué puedo empezar a hacer desde hoy que quizás no he hecho? O quiero reforzar hacerlo más, teniendo en cuenta ese impacto que tiene el profesor. Entonces, vamos a tomar unos minutitos para ir compartiendo en el chat ese impacto o las acciones que puedo hacer porque tengo claro el impacto que tiene el profesor en el aula y en el ambiente. Y para que no se pierda el mensaje, al finalizar el taller registraremos la asistencia y les explicaremos cómo generar su constancia de participación, que entonces en unos minutos vamos a ver. Primero, ser asertivo y con actitud positiva y motivadora en el aula, es el docente, modelar lo que nosotros esperamos de ellos. Muchas gracias a ustedes por la atención. Mi mayor aprendizaje es centrarme más en los estudiantes como personas y me llevo varias herramientas. Enhorabuena. Incidir en el cambio de la actitud de los estudiantes. O sea, sí es posible. Creo que este es un mensaje bastante esperanzador. Sí es posible, requiere esfuerzo. No todos los grupos son igual de fáciles de guiar, pero sí tenemos nosotros la posibilidad de orientarlos. Debemos integrar actividades motivadoras, contagiar el ánimo y la pasión por el curso. La actitud siempre va a ayudar a los estudiantes a recordar que estamos tratando con jóvenes que tienen muchas cargas y en los casos de clases fin de semana llegan luego de una semana laboral. Eso es bastante empático, entender esta realidad, cuidar las emociones de los estudiantes, ser modelo, ser empáticos, crear un ambiente seguro para todos, ¿verdad? Ser testimonio de lo que se enseña. Principalmente veo la repetición de la palabra empatía y es recordarnos, no nada más es una tarea ir a dar clases, sino entender que son seres humanos los que están sentados ahí y que yo en algún momento hubiera querido que mi catedrático fuera empático conmigo también y entendiera que hay días buenos, hay días no tan buenos, en fin. Motivar a los estudiantes a ser empáticos, situarnos en el contexto. El clima del aula define si habrá oportunidad de impactar en la vida del estudiante o no. Y esta experiencia que nos comparte el licenciado Héctor, que es bastante realista, es entender que vamos a tener que trabajar con todo tipo de personas y tenemos que desarrollar las habilidades para hacerlo. Bien, quiero ir cerrando ya con sus reflexiones y quiero agradecerles particularmente por tomarse el tiempo de reflexionar conmigo, de participar activamente en estas actividades. Espero de corazón que puedan llevarse algo de este taller y que ese algo nos haga ser mejores en nuestra labor. Entonces, pues sin más, que pasen ustedes feliz día.